Hermanos, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí, poderles compartir nuevamente la palabra de Dios. Eh, Gracias a los hermanos y a Dios que me permite estar aquí hoy compartiéndoles el primer día de la semana. Es muy curioso, hermanos, que nos hayamos de pronto sin saberlo puesto de acuerdo. El hermano habló de Jesús y los cánticos referidos a él también. Y en este día, hermanos, también vengo a hablarles del Señor Jesucristo en este día. Hermanos, la palabra de Dios está llena de él. La Biblia es el libro más importante que cada uno de nosotros podemos leer. El Señor Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Y nosotros, los que hemos decidido seguir el Evangelio, seguirlo a Él, debemos concentrarnos en seguir sus enseñanzas, en seguir sus pisadas. Y yo pensando, hermanos, cada día que me levantaba, me miraba al espejo y decía, sí, cada vez me puedo parecer más a Él. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe analizar y pensar eso. Debemos reflexionar, vernos al espejo y si cada día nos estamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Porque sencillamente Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros, hermanos, que hemos decidido dejar el mundo, dejar las cosas seculares atrás, y hemos decidido de seguir una vida cristiana, nuestro mayor enfoque es el Señor Jesucristo. El tema se llama Mi ejemplo a seguir es Él. Entonces, como lo venía diciendo, hermanos, si nosotros nos miramos y si cada día me estoy pareciendo más a Él, si cada día estoy siguiendo el ejemplo de Él, si me estoy preocupando cada día por ser mejor. Hay un bonito ejemplo, hermanos. El Señor Jesucristo fue un ejemplo desde la niñez. Y para los niños, adolescentes que están acá, es un gran ejemplo. Que desde pequeño el Señor Jesucristo siempre estuvo en las cosas de Dios. Siempre se esmeró por estar pendiente de las cosas del Señor. Sabemos que Él era Dios encarnado en este cuerpo, pero es un bonito ejemplo que le da a los niños y a los jóvenes en este ejemplo que quiero darles. En Lucas 2:46 dice la palabra de Dios: aconteció que después de 3 días lo encontraron sentado en medio de los maestros y escuchándoles, haciéndoles preguntas. Todos estos se oían y se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho, y les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como lo decía, hermanos, un bonito ejemplo de que los niños de la iglesia, los adolescentes, preadolescentes, deben seguir este ejemplo, ya que tienen sus padres cristianos y pueden también aprender de la escritura
y llenarse de ella, como lo hacía el Señor Jesucristo. Sabemos que en este mundo, hermanos, los niños están muy propensos y los jóvenes a distraerse con cualquier cosa. Hoy tenemos las redes sociales. ¿Por qué no, si compartimos fotos? Hoy vemos tantos, los jóvenes se comparten tantas fotos, que así, que así. Porque era un versículo bíblico. Hablar con sus amigos de la palabra de Dios. Si chatean con sus amigos tantas cosas seculares, ¿por qué no hablar de la palabra de Dios? Hablando en este mundo actualizado. También, hermanos, Jesús nos enseña otro ejemplo muy bonito, hermanos, que es la obediencia. El Señor Jesucristo nos dejó que, como nosotros, hoy domingo, estamos reflejando esa obediencia que Él nos enseñó. Al venir acá, reunirnos, es un ejemplo de obediencia. Y eso es lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, nos estaba enseñando un bonito ejemplo, como Él es el bautismo para el perdón de los pecados. Es la obediencia, que cada uno de nosotros decidió bautizarse para seguir a Cristo y seguir sus pisadas. Sabemos, hermanos, que Cristo no tenía pecado en ningún momento, sino solamente lo hizo como ejemplo, para darnos un ejemplo de obediencia. Dice Mateo 13:15, entonces vino Jesús de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aconteció, en Lucas 3:21-22 dice, aconteció en aquel tiempo que todo aquel pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y luego vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así, hermanos, Dios también se complació de nosotros el día que decidimos ser bautizados y dejar el mundo atrás. Otro gran ejemplo, hermanos, que nos deja el Señor Jesucristo es soportar la tentación. Hoy en este mundo de maldad, en este mundo donde hay tantas distracciones para nosotros los cristianos, es el pecado. Y ahí está la tentación. Tenemos muchas tentaciones, hermanos, y en este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo fue el hambre, pero no un hambre cualquiera, porque sabemos que Él llevaba 40 días sin comer, pero Él tenía el mayor poder de autocontrol, de que no podría sobrevivir si no comía, sino sabemos que Él le dio un ejemplo a Satanás y lo reprendió diciendo que solo podría, no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Aquí vemos, si nosotros que cada uno conocemos la Escritura, hermanos, en este ejemplo sabemos que el diablo lo llevó al pináculo del templo, le dijo que se tirara, que los ángeles lo iban a sostener
pero usando erradamente la palabra de Dios, y Jesús lo reprendió. Entonces, hermanos, así nosotros sabemos que las falsas doctrinas se distraen, y nosotros tenemos, las falsas doctrinas se disfrazan de la verdadera. Nosotros tenemos la verdadera doctrina y tenemos nosotros que debatir de una manera, como dice la Escritura, con humildad, con mansedumbre, la falsa doctrina. Así le estaba reprendiendo Cristo a Satanás. Dice la palabra de Dios en Lucas en 4:15, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, hermanos, en todo lo que un hombre puede ser tentado, pero Él nos enseñó que podemos soportar la tentación sin pecar. También, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor nos enseñó a predicar, y es un gran ejemplo que el Señor quiere que nosotros también sigamos. Así como los hermanos de aquí de la congregación que se dedican a predicar de tiempo completo, el hermano Rafael, el hermano David, que ellos no se quedan quietos en ningún momento, ellos tienen que salir, como lo es la obra en Agua de Dios, en otras ciudades que requieran ir a predicar el Evangelio, ellos lo hacen. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, no se quedó en un solo lugar, Él fue hasta donde pudiera ir a predicar. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:44, e iba predicando por las sinagogas de Galilea. Dice, siendo ya de día salió, perdón hermanos, acá está. Siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes lo buscaban. Acudieron a él y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades, también porque para esto he sido enviado, e iba predicando por las sinagogas de Galilea. Entonces, si nosotros decidimos, hermanos, hablar de otros, de Cristo, como los hermanos han decidido predicar el evangelio, y los hermanos que siguen detrás de ellos, predicar el evangelio y no quedarnos quietos, seguir ese gran ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, en el trabajo, en cualquier lugar que tengamos la oportunidad de hablar con cualquier persona, que sea predicar el evangelio, hablar de Cristo a otros. El Señor Jesucristo, hermanos, también nos dio un gran ejemplo, hermanos, que es la fe, el ejemplo de fe. El ejemplo en la fe del Señor Jesucristo, que es lo que por lo que nosotros estamos aquí, por fe. Porque dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista. Porque no tendría, hermanos, ningún sentido el estar acá si sabemos que no lo podemos ver. No tendría ningún sentido. Es como decir que el viento existe, hermanos, pero no lo podemos ver. Pero sabemos que Dios está, sabemos que Dios nos da muchas bendiciones, y por esa fe que nosotros tenemos es porque estamos acá. Dice este gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, cuando estaba allí en el monte y estaba ya a horas de ir a la muerte. Dice
Lucas 22:39, después de salir de allí, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó al lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y angustiado oraba con mayor intensidad, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar, se fue y vio a sus discípulos y los halló durmiendo por causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña ese gran ejemplo de fe. Cada uno de nosotros está propenso a vivir varias necesidades, varias adversidades. Obviamente no se puede comparar esta angustia que tenía él, pero muchos de nosotros hemos sentido angustia, la angustia de perder a un ser querido, la angustia de perder mi trabajo donde estoy. Pero si tenemos esa fe que el Señor requiere de nosotros, el Señor nos va a ayudar, hermanos, porque la fe es el gran ejemplo que Él nos da para seguir adelante. Y cada uno de nosotros, hermanas, debe reflexionar, saber que el Señor nunca nos va a dejar, que tenemos que tener bien puesta esa fe que el Señor requiere de nosotros. También, hermanos, el Señor nos enseña ese ejemplo de humildad. ¿Y cuál es el mayor ejemplo de humildad, hermanos? Que vino a morir por nosotros, siendo Dios, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Allí en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor refleja esa gran humildad de ser el Rey de Reyes, de ser el Señor de Señores. Se despojó de toda esa gloria divina para venir a morir en la cruz y redimirnos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 6, dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Entonces, hermanos, si Jesucristo dio la vida por nosotros, Él que requiere de nosotros la vida misma, que nosotros también demos la vida por Él, que entreguemos todo de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo hoy, primer día de la semana, sacando un tiempo aparte para alabarlo, para glorificarlo, para aprender más de su palabra. Eso es lo que requiere Cristo, Dios de nosotros, que lleguemos de dar hasta la vida, así como Él la dio, dar la vida por el Evangelio, seguir adelante, no volver atrás a ese camino de pecado, sino dar la vida, una vida cristiana, y morir en Cristo, que es lo que cada uno de nosotros quiere. Y al cumplir esto, hermanos, cada uno de lo que nosotros está haciendo es perseverar.
cumpliendo todos estos ejemplos que el Señor Jesucristo nos da, es perseverar en la doctrina que Él nos dejó. Dice Mateo 24:13, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó todos esos ejemplos, para que por medio de esos ejemplos podamos perseverar, imitarlo a Él, que es lo que Él quiere. Porque el Señor Jesucristo nos espera en el cielo, hermanos. Dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Cada día que venimos a reunirnos y llevamos una vida en Cristo, porque no solo vivimos una vida solo porque nos vengamos a reunir acá, sino porque la vivimos esa vida. Sabemos que el cristianismo es un estilo de vida y tenemos que seguirlo para poder entrar al cielo. Como conclusión, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña que debemos ser un ejemplo a los demás como Él lo fue. Debemos soportar la tentación, predicar el Evangelio como Él lo predicó, ser humildes como Él demostró su humildad, tener fe, esa fe que el Señor requiere de cada uno de nosotros, y perseverar hasta el fin para gozar de esa eternidad con el Padre. Entonces, hermanos, todos estos ejemplos y todas estas cosas, hermanos, para que reflexionemos, para que las pongamos por práctica cada día, para que nuestra vida cada día sea mejor en Cristo. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Esta era la enseñanza que les quería compartir. Espero haya sido entendido. Cualquier cosa pueden preguntar a los eruditos. Dios los bendiga. Muchas gracias.